Encuentra con nosotros el doctor Héctor Rodríguez y nos va a platicar justo acerca de esta dieta que, aparte de que nos puede hacer bajar de peso, podemos hablar de una dieta funcional. Recuerda que el hablar de dieta no es justamente siempre para bajar de peso, sino para tener un buen nivel de vida, que es lo más importante. Y está con nosotros el doctor, como ya lo anunciaba, doctor Héctor Rodríguez, quien ya nos acompaña. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, muy contento de estar con usted. Nosotros también muy contentos de recibirlo el día de hoy, que nos platique acerca de esto que me parece muy interesante. Así es, así es. Estos estudios empezaron con un naturópata muy famoso en el mundo, que es el doctor Peter D'Adamo. Él en su teoría, el papá empezó las investigaciones, el doctor James. Él en su teoría decía que nosotros debíamos de comer de acuerdo a nuestro tipo de sangre, porque nuestra sangre mutó en base a lo que comíamos. Es decir, la sangre original, que es la sangre O, eran cazadores 100%. Entonces su alimentación estaba basada en enormes cantidades de proteína por la cacería, claro, y vegetales. Pero desarrollaron un enorme jugo gástrico en el estómago porque tenían que digerir todas esas cantidades tan tremendas de proteína. Sin embargo, cuando viene la era del hielo y se dividen los continentes, y entonces el humano empieza, sobre todo en aquellas zonas en el Himalaya y por allá, empiezan a dejar de cazar, se acabó la cacería, y empiezan a cosechar, empiezan a comer granos, ¿verdad? Y cosas de mar, en fin, y entonces cambia la sangre. Tiene una mutación de la sangre en el neolítico, que es la sangre tipo A. Recordemos que tenemos 4 grupos sanguíneos: A, B, O y el grupo AB, que ese es el más raro de todos, por cierto. El grupo AB tiene muy poco tiempo en la Tierra, tiene 2000 años o menos tal vez que se descubrió, y menos del 1% de la población mundial tiene ese tipo de sangre. Son gente que además tiene enfermedades que les dan curiosamente muy extrañas también, y ellos es muy curioso porque tienen antígenos de la sangre A y de la sangre B que por sí misma tienen antígenos contrarios. Entonces esta gente, es muy raro, esta gente puede comer de muchas cosas pero en cantidades muy pequeñas. El O, por ejemplo, puede comer grandes cantidades de proteína precisamente porque su estómago está condicionado para digerir toda esa proteína y tiene grandes cantidades de jugo gástrico. El A no tiene jugo gástrico. No, y efectivamente suena esto muy lógico porque recordemos, ¿no? La dieta, por ejemplo, de los asiáticos es totalmente diferente a la de nosotros. ¿Cómo reacciona, por ejemplo, un asiático ante un elemento mediterráneo o ante un elemento totalmente latinoamericano? O nosotros, ¿cómo reaccionamos ante la comida de ellos? Siempre va a ser totalmente diferente. No quiere decir que no la podamos comer, pero evidentemente no va a funcionar de la manera que esperábamos porque nuestro cuerpo está acostumbrado a reaccionar ante eso, ¿no? Lo que dices es muy importante, los antígenos, porque puedes comer alimentos que tu cuerpo los va a procesar, pero los va a guardar o necesita con una gran cantidad de sustancias para digerirlo. Tu cerebro identifica los alimentos de dos maneras, como propios o extraños. Cuando es un alimento que formó parte de su proceso evolutivo, lo va a calificar como un alimento propio, pero cuando es un alimento que no lo comió durante casi todo su proceso de evolución, lo va a calificar como un alimento extraño. Entonces va a mandar sustancias para digerirlo y le cuesta trabajo, entonces vas a generar un exceso de acidez, el pH ácido, vas a generar que el cuerpo produzca mucoproteína, ese moquito que se produce cuando comes lácteos, harina o en algunos otros alimentos que para tu tipo de sangre son complicados. De hecho, el doctor Adamo en su tesis decía que hay 3 alimentos que a todos nos generan un estado de hiperacidez en el cuerpo. ¿Cuáles son? Trigo, lácteo, cerdo. Sí. El organismo que más se parece al humano, curiosamente, no es el simio, es el cerdo. Y entonces al comerlo, es una carne muy azufrosa y nos genera un pH ácido en el organismo. Hay alimentos, podemos comer de todo, ¿verdad? En medida. Sin embargo, hay alimentos que tu cuerpo te van a generar más acidez, más mucoproteína, te van a engordar. Y otros que a lo mejor los quitamos de nuestra dieta pensando que nos pueden engordar y a lo mejor son muy benéficos, ¿no? Son alimentos que se dividen de 3 maneras esa lista, como alimentos funcionales, neutros y no aconsejables. Los no aconsejables generan hiperacidez, generan mucoproteína, ¿inclusive podrían causar alguna alergia? Inclusive podrían causar alergias, exactamente. Sí, y los otros, los neutros, nutren, pero no tienen una función medicinal en tu cuerpo. Quizás el alimento funcional funciona como un medicamento en tu organismo. A ver, la gran población, bueno, no la gran población, pero sí en su mayor parte, tan solo los mexicanos somos del tipo sanguíneo ROH, hay positivo y negativo. No sé si esto también marca alguna diferencia. No, eso es para efectos de transfusión. Tipos de sangre hay 4. Y de estos 4 grupos sanguíneos, efectivamente, el 60%, un poquito menos del 60%, se considera que es O. Muy por abajo está todavía el A, quizás con un 20%, después el B, que curiosamente estos signos, miren, O significa old, que es la sangre más vieja, A significa agricultor,
porque fueron los primeros, sí, así se les identifica. Está hablando su sigla con su mismo origen. Se les identifica así, de hecho, B significa balance. Ellos eran nómadas, entonces viajaban por muchos lados y comían un poquito de todo, pero por ejemplo el grupo B le hace mucho daño al pollo, porque por los antígenos del pollo, ellos no tenían animales de corral porque viajaban todo el tiempo y estaban nómadas todo el tiempo, entonces no tenían animales fijos. La carne de pollo hemos visto que genera mucho mucoproteína en el grupo B. Y cada grupo tiene su particularidad, ciertos alimentos que no son tan benéficos y algunos otros que son bastante positivos, ¿no? Por ejemplo, el grupo A no le engorda tanto la tortilla. Es decir, ellos comían muchos granos, ¿verdad? Qué barbaridad. Pues sí. A ver, nosotros, por ejemplo, los que somos O, ¿tú también eres O? También. A ver, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Somos carnívoros. Pueden comer grandes cantidades de proteína, carne roja inclusive. Quizás no tanto cerdo, pero carne roja sí la pueden comer bastante. Pueden comer muchos vegetales, mariscos también. Es uno de los grupos más benéficos, pero a ustedes les genera un poco de daño los granos. Es decir, si tú comes gluten del trigo o si comes maíz o algunos otros granos que contengan gluten, por ejemplo el centeno tiene gluten, la avena tiene gluten, es no tan fuerte como el del trigo, pero tienen gluten. Esos te generan a ti lo que los naturópatas llaman el efecto palomita. Si tú echas palomita en aceite caliente, pues una palomita se expande. Igual ustedes tienen una cantidad tremenda de jugo gástrico, entonces esos alimentos promueven la inflamación. Es decir, no son tan recomendables los granos, o por lo menos no en cantidades tan altas, ¿no? Además, ciertas frutas, también cítricas, como ustedes tienen un ambiente ácido en el estómago, también les puede generar algún tipo de hiperacidez. Antes había un examen que se hacía aquí en México, ya no se hace, no sé por qué, pero en el mundo se sigue haciendo, donde te medían la cantidad de ácido que pudieras tener en el cuerpo, si tu factor era secretor o non secretor, si secretabas mucha cantidad de jugo gástrico o no, y ahora se sabe que genera demasiado jugo gástrico. Por eso tanta gastritis, ¿no? Efectivamente, pues sí, porque además es muy común, ¿no? En nuestro lugar. Ahora bien, ¿cómo se podría contrarrestar esto, no? Este tipo de alimentos te van a generar ese equilibrio en el pH, no un pH ni ácido ni alcalino, sino un pH neutro. Entonces, con ciertos alimentos que yo coma, puedo promover y quitar el estado acidótico de mi cuerpo y dejarlo neutro. Eso es lo importante de este tipo de dieta, que te dijiste también muy bien al principio. No es una dieta, es una alimentación funcional. También te ayuda a bajar de peso, claro, pero para bajar de peso necesitas más bien orden, más que el tipo de alimento. Es decir, comer tus 5 comiditas al día, con agua, tomar mucha agüita, la cena limitarla un poquito, en fin. Eso es ordenándote, pero teniendo tu lista del grupo sanguíneo, entonces ya puedes ordenar tus comidas de manera sin limitarte, comiendo bien los alimentos que sean benéficos, los neutros también, y bajarle nada más a los no aconsejables. Sí. O sea, adiós a los granitos, adiós a... poco, ¿no? Es decir... O sea, el hecho que diga un nutriólogo que, oye, despídete un poquito de los panes, de las tortillas, mira, sí tiene un porqué más en eso. El nutriólogo no es médico. Entonces aquí hay que ver también que es importante tratarte con un médico porque sabe más de fisiología, anatomía, de bioquímica. Yo los respeto mucho a los nutriólogos. Qué bueno que lo digas. Que también en combinación con un médico sería lo ideal para si quieres bajar de peso. Ahora, la dieta al tipo de sangre es algo sencillo que lo puede hacer cualquier persona y te puede ayudar para el peso y te puede ayudar también para que no tengas este tipo de problemas, inflamaciones, acidez o estados alcalinos también en el cuerpo, ¿no? Mira, por ejemplo, ahorita se me ocurre una pregunta instantánea, o sea, en familias donde ya, bueno, el mestizaje ha sido tal en nuestros países, claro, ¿qué sucede donde, en el caso yo lo veo de mi hermana, ella es sangre tipo O, pero su esposo y su hijo son sangre tipo B? Sí, también muy buena pregunta. En una dieta, en una familia, ni modo que hagas 4 menús, ¿verdad? No, bueno. Si son sangre distinta. Lo ideal es combinar los alimentos que puedan comer entre todos. Hay alimentos que los pueden comer los 4 y hay unos que no pueden comer los 4. Les pongo un ejemplo, el pulpo no está recomendado para ninguno de los 4 tipos de sangre porque genera hiperacidez en el cuerpo. Entonces, lo ideal es en esas listas, que son un poquito extensas porque vienen jugos, las mejores verduras, las mejores carnes, dividirlo, hacer una lista unánime y pues que las familias traten de comer pues de acuerdo a los alimentos más homólogos, ¿no? Mira, más rapidísimo, entonces si queremos bajar de peso los O, en este caso, ¿cuáles son nuevamente los que debemos de eliminar? Los granos. Los granos. Los granos. Básicamente. Sí. Y las frutas. Es que en donde el grano encuentras en muchas cosas. Sí, claro. Pero ya hay panes sin gluten, por ejemplo. Hay glútenes que no son tan agresivos para ustedes. Limiten el maíz también mucho. Pueden comer grandes cantidades de proteína y pueden también comer mucho vegetal. Es una dieta bien interesante y nada más limiten un poquito los granos.
y los con lácteos. eso las- ¿Y dónde podemos conseguir estas maravillosas listas? Pues cuando gusten, nosotros tenemos allí en la clínica, incluso en la consulta se las regalamos, se las damos totalmente. ¡Ay, perfecto! gratis. ¿A dónde nos podemos comunicar? El 5605-0168, con mucho gusto. Mira, ¿qué tal le queda, Pablo? Ay, no, pues yo Te las sí, voy la a verdad, mandar. sí me apunto. Sí, porque yo además también de lo que apunto, aprendes a oye, comer pues sí. rico. Claro, claro. O sea, independientemente de bajar de peso, como decíamos, Una alimentación funcional. exacto, que funcional, que ¿no? respetes tu proceso evolutivo. Ahí está. Pues nos vamos